Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Vamos a hablar sobre historia clínica en el módulo de asistencia a las personas. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del usuario objeto de cuidado. Entonces, como ya lo comentamos, es un documento que es privado porque solamente pertenece al usuario, ¿sí? O sea, pertenece al paciente, él es el único que puede revisar su historia clínica, pues aparte del personal de salud. Es obligatorio porque una vez ingresa un usuario a una institución, debe llevarse un registro de manera obligatoria, o sea, hay que hacer una historia clínica. Y es sometido a reserva, ¿por qué? Porque si lo llegan a solicitar legalmente, eh, esto debe guardarse. Cuando estamos hablando de la parte legal, estamos hablando de parte, por ejemplo, judicial. Entonces, solamente con un permiso y una autorización de la fiscalía, este se puede suministrar. De resto, no. ¿Sí? Entonces, para que tengan presente eso. ¿Por qué se realiza en orden cronológico? ¿Sí? Porque es que debe realizarse desde la hora que se hizo la valoración y de ahí en adelante en las horas consecutivas correspondientes. Yo no puedo, si lo recibo a las 7 de la mañana, no puedo hacer una nota a las 7 de la noche diciendo todo lo que le hice durante el transcurso del día. No, señor. Se hace de una manera cronológica, depende de las actividades que uno realiza. Dentro de la historia clínica encontramos admisión o ingreso. ¿Qué quiere decir la admisión? Es la atención que se da al usuario que ingresa a un servicio hospitalario enviado por consulta externa, por urgencias, por referencia, por contrarreferencia, que es un traslado. Entonces, ¿qué es la admisión? Inicialmente está la persona, sea en consulta externa o sea en la parte de urgencias, quien se encarga del registro de ingreso, ¿sí? Entonces, ahí sí ya hablamos de la parte administrativa. Luego de haberse ingresado este usuario, depende al sitio donde ingrese, si ingresa, por ejemplo, al servicio de urgencias, entonces se le hace un triage. Una vez realizado el triage, se le hace la valoración médica y ahí es cuando el médico hace su consulta, hace su valoración y admisión al usuario, sea para que se quede hospitalizado o sea para darle una atención primaria y un ingreso posterior a la evolución que realice. Hay que cumplir con unos objetivos, que es disminuir la tensión emocional del usuario una vez el usuario es atendido, ¿sí? Cuando el usuario tiene una situación de salud que compromete, pues, valga la redundancia, que compromete su salud, está vulnerable. Entonces, se genera un tipo de tensión emocional y esto disminuye una vez se ha atendido el usuario. Obtener la información necesaria sobre la situación clínica. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la historia clínica, una vez diligenciada por el médico, tiene unos parámetros que deben cumplirse. Por ello, deben cumplirse estrictamente porque nos da la garantía de poder direccionar los cuidados que vamos a realizarle al usuario. Entonces tiene que ser una información detallada. Si es alérgico a algún medicamento, todos sus antecedentes, tanto patológicos, alérgicos, farmacológicos, tóxicos, todos esos parámetros debemos tenerlos en cuenta para poder saber direccionar los cuidados. Debe haber un planteamiento en la atención de enfermería. Entonces, ya una vez realizada la historia clínica detallada, ya tienes un documento donde te puedes basar y de ahí entonces el jefe de enfermería empieza a direccionar, a realizar una cosa que se llama CARDES de enfermería, donde en el CARDES direcciona absolutamente todos los cuidados que deben presentar o que se deben realizar, perdón, al usuario. Tenemos unos tipos de admisiones o de ingreso. Está el externo, está el de urgencias y está el traslado. ¿Cuál es el externo? El externo es el ingreso o admisión externa que se produce cuando el usuario llega a la institución proveniente de la consulta externa, sea una consulta médica general, especializada o viene remitido de otra institución. O tenemos la urgencia, que es cuando el usuario ingresa por el servicio de urgencias en busca de una atención médica inmediata necesaria para evitar la muerte o invalidez.
Vamos a explicar lo externo. Entonces, lo externo quiere decir que el usuario lo valoró el especialista y el especialista dice hay que hospitalizarlo. Entonces lo remiten para el servicio de urgencias para que cumplan las órdenes que el especialista ordenó. Digamos, no, el usuario tiene una infección de vías urinarias altas y debe ser manejado con estos medicamentos. Entonces lo hospitaliza, perdón, lo valora por consulta externa. Entonces el usuario llega, hace su ingreso normal a la institución, llega y hace su admisión, es valorado por el médico, donde observa la valoración que hace el especialista, pues en este caso un internista o un urólogo, y por ende, entonces deja unas notas a seguir, que son las indicadas por el especialista. Lo mismo, puede estar en una consulta por medicina general, en consulta externa, pero el usuario tiene una patología que requiere una hospitalización, entonces lo mismo, lo trasladan y ese usuario es el que llega al servicio de urgencias, es valorado y una vez es valorado el usuario, le dejan las órdenes a seguir. ¿Listo? Entonces, o viene remitido a otra institución. Entonces, el hospital universitario considera que el usuario debe ser atendido en una institución de otro nivel de complejidad más bajo, por lo cual entonces lo direcciona pues para el servicio de urgencias de una clínica de primer nivel de complejidad. Entonces, es ese usuario que ingresa remitido de otra institución o valoración por especialista. Ese es el externo. El de urgencias es cuando el usuario está en su casa, ¿sí? O en la calle, presenta una situación de salud la cual considera debe ser manejada, valorada y diagnosticada por el médico. Entonces es ese que, por presentar una situación de salud, ingresa por sus propios medios de urgencias para ser valorado. ¿Listo? ¿Qué es el traslado? Entonces, esto ocurre cuando el paciente es enviado a otro servicio para permanecer allí de acuerdo a órdenes médicas. En este caso, el paciente ingresa al nuevo servicio con órdenes médicas ya listas, con los registros clínicos ya listos, ya una historia clínica ya diligenciada, pero antes de eso, la enfermera, ¿sí? Tiene que verificar que sí esté la disponibilidad de la cama o la unidad para el usuario. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, lo que hace referencia es que el usuario llega está en el servicio de urgencias, es valorado, el doctor ordena hospitalizar, ¿sí? Y la jefe de enfermera llama al servicio de hospitalización, pregunta si hay unidad, si hay cama para este usuario, y una vez se ha aceptado, entonces es trasladado, sea por el camillero o el auxiliar de enfermería, al servicio de hospitalización. Entonces lo lleva, sea en silla de ruedas, sea en camilla, y lo lleva pues al sitio correspondiente donde él va a quedar ya ubicado en su servicio de hospitalización. Eso es traslado, perteneciente a la misma institución, ¿sí? Pertenece a la misma institución en el servicio de urgencias de la misma institución y va para el servicio de hospitalización de la misma institución. Entonces, ¿qué son los registros clínicos? Es el realizado cuando ingresa el usuario al servicio y se deben registrar servicio al que llega, condiciones en que llega, signos vitales realizados al paciente y observaciones. ¿Sí? Es todo lo que tú tienes que realizar una vez ingrese el usuario a tu servicio. ¿Qué son los registros de enfermería? Entonces, el cuidado a toda la persona en las actividades de la vida diaria. Es un registro que hace parte de la historia clínica en el cual se describen cronológicamente la evolución y el seguimiento del estado de salud y los cuidados brindados por el personal de salud. Entonces, es todo lo que tú realices y de manera cronológica. Entonces, es absolutamente todo, depende de la hora, como les estoy diciendo, perdón, a la hora que lo recibes y de ahí en adelante tiene que ser cronológicamente. Entonces, si lo recibimos a las 7 de la mañana, a las 8 le dice esta actividad, a las 9 le dice esta actividad, a las 11 le dice, todo es cronológicamente. ¿Qué debe llevar entonces una nota de enfermería? Tiene que llevar unos aspectos generales. Datos de identificación completas. Hay software institucionales que ahí mismo me bota, yo le doy el número de cédula del usuario y le doy enter y me bota la historia de ese usuario, la nota de enfermería de ese usuario.
¿sí? Entonces eso depende del software institucional. Cuando se cae el sistema, tengo que hacer unos registros a mano, entonces tengo que colocar los datos completos del usuario. Enumerar en forma secuencial los registros, entonces yo tengo que ir colocando cada asistencia que yo hago, cada actividad que yo hago en enfermería, tengo que irla registrando. Realizar las anotaciones inmediatamente al terminar la actividad. Si decido recibir turno, recibo turno absolutamente todos los usuarios, hago en mis libretas, en mis apuntes, cada usuario lo que yo observo. Cuando ya me siento a hacer las notas de enfermería correspondientes, hago las notas del recibo de turno, ¿sí? Yo no voy a esperar a hacer absolutamente todo a las 10 de la mañana, vengo y me siento a hacer las notas de recibo de turno. No, recibo turno, hago la anotación de cada usuario, cómo lo encuentro, lo que tengo que destacar, lo que tengo que colocar, que observe sus dispositivos, perdón, todo lo que le encuentro, todos los medios invasivos y tengo que colocarlos. ¿Listo? Hay que hacer la redacción sin faltar de ortografía. No puedo colocar mala ortografía porque esto hace que cuando un documento está con ortografía quiere decir que es inválido. Entonces me pueden invalidar una nota de enfermería por los errores de ortografía que pueda presentar. Los registros siempre deben ser claros, sin tachones ni inventaduras. Eso en caso tal de que se lleven a mano, pues por software se pueden hacer correcciones. No hay que dejar espacios en blanco, igual también esto se realiza a mano. No utilizar siglas no establecidas. Si yo no me sé las siglas, si no las conozco, es mejor no colocar ninguna porque no sé si esta sí o no está establecida. Y firmar con nombre y apellido. En el recibo de turno, datos de identificación, registrar el lugar donde se encuentra la persona hospitalizada, está en presencia o no de un acompañante, si es un adulto mayor o si es un menor de edad, esto es muy importante registrar, incluso el nombre de la persona, la posición en la que se encuentra, el estado de conciencia, la orientación del usuario, las manifestaciones verbales, el estado de ánimo, la parte respiratoria, la hemodinamia del usuario y los medios invasivos. Entonces aquí les voy a mostrar un recibo de turno, un ejemplo, ¿sí? ¿A qué horas lo recibí? A las 7 de la mañana. Me siento a hacerla a las 8 de la mañana cuando ya haya recibido todos los pacientes, pero el registro es que a esa hora yo recibí mi usuario. Yo lo recibí a las 7 de la mañana, porque a esa hora yo llegué a turno, ¿sí? Entonces, recibe usuario en el servicio de hospitalización en su unidad con un diagnóstico de una hipertensión arterial, un EPOC exacerbado sobreinfectado, EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbado sobreinfectado, una usuaria despierta en posición de cúbito lateral derecho, está consciente, alerta, orientada en sus tres esferas mentales, en persona, espacio y tiempo, está en compañía de familiar, Carmen Monsalve, que es la hija, usuaria con soporte de oxígeno de bajo flujo a 2 litros por minuto, fosas nasales permeables higienizadas, mucosa oral húmeda, palidez leve, facial, tórax simétrico, se auscultan roncos en ambos campos pulmonares, catéter salinizado para tratamiento permeable, en dorso de mano derecha sin signos de flebitis ni irritación, abdomen blando depresible no doloroso, ruidos intestinales normales, genitales íntegros, sonda vesical asistoflo permeable, con diuresis de color ámbar, pañal desechable limpio y seco, miembros inferiores con edema grado 1, limitación para la marcha, usuaria con la habilidad capilar, se monitorizan y se registran signos vitales. ¿Qué es la habilidad capilar? Es esa pielecita del adulto mayor que ya pareciera un calcante, ¿sí? Que con cualquier presión que se haga directa puede o tiende a sangrar. Entonces, por eso debemos tener cuidado, que es un paciente que yo tengo que manipular con mucho más cuidado, de manera que no, o sea, sin querer termine haciéndole un daño. ¿Listo? Durante el turno tenemos que registrar todas las acciones de comodidad, bienestar, prevención de riesgos, problemas durante el turno, tratamientos delegados por el médico, las valoraciones que le hagan los médicos, los cambios que le hagan el médico, el fisioterapeuta o la persona tratante. Tenemos que registrar de forma clara y completa los datos de identificación de la persona a cargo y esto sí,
Si es un software, esto mismo me lo trae el software. Durante el turno, vamos a escribir siempre la fecha completa como mínimo una vez al inicio de turno, al comienzo de cada página o en cambio de fechas, turnos nocturnos a la hora de realizar una actividad. Entonces, es indispensable porque el software me lo trae, ¿sí? Me trae la fecha y todo, pero entonces la hora si no la trae, entonces por favor la hora puede, si yo me siento a las 10 de la mañana, hacer el registro de que los bañé, pero tenía como 10 pacientes para bañar, entonces, ¿yo qué hago? Me siento a las 10 de la mañana, pero coloco 8 de la mañana, ¿sí? Se realiza ronda de enfermería, se realiza baño general, o sea, ahí coloco la actividad que realicé. En este caso, bueno, colocamos a las 10 de la mañana, se realiza ronda de enfermería, se monitoriza paciente y se registran signos vitales, se observa hemodinámicamente estable. Ahí coloco la actividad que realicé, pero aparte, pues tengo una hoja de signos vitales que es donde yo los registro. Aquí no los voy a registrar, ¿por qué? Porque ya están registrados en las hojas de signos vitales. Durante el turno hablamos de la higiene personal, entonces lo tengo que bañar. Entonces aquí tengo un ejemplo de cuando se baña el usuario, pero son varias variables. Cuando yo baño al usuario, también le limpio las fosas nasales, le limpio los oídos, le baño la boca, ¿sí? Entonces todas esas variables las tengo que colocar por separado, porque a pesar de que yo vaya y lleve al paciente al baño y le realice absolutamente todo en el baño, ¿sí? No quiere decir que yo al echarle agua de una vez le hago todo. No, entonces por eso las variables de las actividades tienen que ser por separado. Entonces, usuario en su unidad en compañía de familiar, se le dan indicaciones de baño, se alista ropa y utensilios de aseo personal del usuario. Lo trasladamos en silla de ruedas al usuario, la paso a la silla, le realizo la higiene personal en la ducha. Termina el procedimiento sin complicaciones, realizamos hidratación de la piel con una crema tal, ¿sí? Es importante porque a veces no sabemos y a veces el paciente le compran los utensilios solamente pues para la parte hospitalaria, pero en su casa nunca habían manejado ese tipo de cremas. Y cuando uno se las aplique y llegan a hacer una alergia, es mejor tener en cuenta qué cremita le colocamos para poder tener esa observación. ¿Sí? No estamos dándole ninguna crédito a ninguna marca, absolutamente nada, para eso no se hace esta información, sino para ser más objetivos a la hora de analizar un evento adverso. Se masajean los miembros inferiores y superiores, se pone la ropa limpia, se pasa a silla de ruedas al usuario, luego se realiza el arreglo de la unidad, cambio de ropa de cama y deja al usuario en silla de ruedas en compañía del familiar, le indica que se le avise para el traslado a la cama. La higiene oral, eso lo hice en el baño, pero lo coloco también acá. Entonces, realizo higiene oral con cepillo de dientes, usuario presenta sangrado en encías, se le informa familiar y a la jefe de enfermería. Lo mismo los oídos y la fosa nasal. Entonces, se realiza la limpieza, ojo, que tiene que ser con un pañito, con un trapo, no puede ser con copitos porque esa mota de algodón termina quedándose ahí, me termina haciendo un tapón de cerumen y en ellos, en adultos mayores, más complejo. Igual en niños, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La limpieza de los genitales también se hace allá, pero se tiene que hacer una variable aparte. ¿Listo? Bueno, durante el turno entonces hacemos una administración de alimentos, entonces es indispensable tener en cuenta esto porque tengo que colocar por dónde lo administro, cómo lo administro, entonces aquí le coloco un ejemplo de las tres partes. Puede ser por vía oral, puede ser por sonda nasogástrica, puede ser por gastrostomía, entonces aquí les coloco un ejemplo de cómo se administra, también de que si es una sonda de gastrostomía que tengo que permeabilizar la sonda, tengo que colocarle 40 centímetros de agua. ¿Por qué 40 centímetros? Porque el largor de la sonda al abdomen más o menos está entre 30 centímetros y lo que yo hago es permeabilizarla, entonces por eso tengo que hacerlo con 40 centímetros de agua. Tiene que ser agua hervida en temperatura ambiente, ¿no? No puede ser fría, no puede ser caliente, tengo que tener presente eso porque la sonda de gastrostomía va directamente al abdomen, entonces por eso tengo que tener cuidado con este tipo de administración del agua. Y colocar las características, obviamente nosotros sabemos que si va a colocar una sonda nasogástrica, una alimentación por sonda nasogástrica o por gastrostomía, esto va licuado y colado, pero debo ser objetiva a la hora de hacer la observación, porque no falta la persona que crea que va el pedacito de pollo ahí y entonces se puede taponar y se taponó porque ahí usted no me escribió que estaba colada la alimentación. Entonces, por eso tenemos que ser muy objetivos a la hora de hacer las notas de enfermería.
Durante el turno, entonces, administramos también medicamentos. Entonces, esa también tiene una hoja aparte, la hoja de aplicación de medicamento, administración de medicamento, y se manejan en horas de militar, ¿sí? Recordemos que a las 6 de la mañana, ¿sí? A pesar de que ya es el otro día, a pesar que ya es de día, sigue siendo turno nocturno. O sea, el turno empieza de 7 de la mañana a 7 de la noche y termina, y el de la noche empieza de 19 de las 19 horas hasta las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, a las 6 de la mañana lo registra en el horario nocturno la persona correspondiente al turno de la noche. Lo mismo los signos vitales, también durante el turno los registran, entonces esto es lo que yo les digo, hay una nota aparte de los signos vitales, hay un registro aparte de signos vitales. Y en la entrega de turno, entonces, ¿qué es entrega de turno? Consignen las condiciones en las que se queda el usuario. Entonces, no voy a colocar recibo usuario, no, queda usuario o entrego usuario, ¿sí? Tengo que colocar cómo lo entrego, entonces el estado de conciencia, el estado de ánimo, en compañía de quién, la parte respiratoria, la hemodinamia, perdón, los medios invasivos y el funcionamiento, ¿sí? Si están o no permeables todos esos medios invasivos. Entonces, todo eso lo tengo que colocar, los pendientes los tengo que colocar, si hay algún pendiente. Y si ya se presentó alguna complicación, eso también es importante. Así que yo lo haya registrado que fue a las 10 de la mañana, en la entrega de turno debo registrar que se presentó una complicación. O sea, ¿por qué? Porque son cosas relevantes que debo tener presentes y registrarlos en la entrega de turno. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de la entrega de turno para que lo tengan presente. Y lo mismo, vamos a dejar registrado pues absolutamente todo lo relevante. ¿Listo? Y se coloca entrego paciente, entrego usuario, entrego. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los signos vitales? Los signos vitales es el conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de obtener información de la condición hemodinámica del paciente, determina la respuesta fisiológica y psicológica y se incluyen. Tenemos que tener presente eso porque uno le dice a los auxiliares, tómenme los signos vitales al usuario y terminan tomándole solamente la tensión arterial. No, dentro de los signos vitales se incluyen tensión arterial, temperatura, pulso o frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. ¿Qué es la tensión arterial? Es la fuerza ejercida por la sangre expulsada del ventrículo izquierdo y contra las paredes de las arterias, representando el gasto cardíaco, resistencia vascular y elasticidad de las arterias. Se determinan en milímetros de mercurio. ¿Cuáles son? Tenemos unas tensiones arteriales que me habla de una óptima. ¿Qué es óptima? Óptima es que tú presentes una frecuencia, una tensión arterial, perdón, de 110-70, ¿sí? Dentro de los parámetros normales está de pronto un poco disminuido, pero es la tensión arterial que tú siempre manejas. No tienes ninguna complicación y todavía está dentro del estándar normal, ¿sí? Entonces no está presentando ni hipotensión ni hipertensión, está dentro de los estándares normales, pero esa es la tensión que tú siempre manejas. ¿Sí? Entonces, esto es una tensión arterial óptima. Y esta se da menor de 120-80. Cuando estamos hablando de una tensión normal, estamos hablando de que va de 120-80 a 129-84 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de una tensión normal alta, estamos hablando normal alta, escuchen, alta, 130-85 a 139-89. Aún se considera que está dentro del parámetro normal, pero está alta. ¿Listo? Cuando ya hablamos de hipertensión, entonces tenemos tres clases de hipertensión, que es la grado 1, grado 2 y grado 3. La grado 1 me está hablando que es de 140 a 159, ¿sí? Y de 90 a 99, 140 y 159 sístole, y la diástole de 90 a 99 milímetros de mercurio. La grado 2 estamos hablando de que la sístole está entre 160 y 179 y su diástole entre 100 y 109 milímetros de mercurio. Y la hipertensión grado 3 estamos hablando que está mayor o igual de 180 a 110 milímetros de mercurio. Y aparte de eso tenemos una que se llama hipertensión sistólica aislada. ¿Qué quiere decir? Que solamente la sístole es la que se eleva, ¿sí? Es la que está mayor o igual a 140, pero su diástole está menor de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, por eso se le llama hipertensión sistólica aislada, cuando la sístole es la que se aumenta.
En la frecuencia respiratoria, entonces, el número de veces que se produce una inspiración dentro de una unidad de tiempo que se realiza en un minuto, y estos parámetros normales en el adulto están entre 16 respiraciones por minuto a 22, y en el adulto mayor inicia incluso de 12 respiraciones por minuto a 25 respiraciones por minuto. En la temperatura es el calor que se produce normalmente en el cuerpo de un individuo resultando del metabolismo basal del organismo, de la actividad muscular y la parte hormonal. Estos valores normales están entre 35.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados. Tenemos una terminología manejada que nos habla de una hipotermia, una febrícula, una fiebre moderada o hipertermia y una hipertermia alta. Entonces, hablamos que la hipotermia es la baja temperatura, que es cuando nos da menor de 35 grados centígrados. Una febrícula es cuando está entre 37,5 grados centígrados a 38, a 38 grados centígrados. Y la fiebre ya la manejamos de temperatura de 38,2 a 39 grados centígrados. Y fiebre alta o hipertermia, estamos hablando de mayor a 39 grados centígrados. El pulso es el número de veces que se produce una onda de pulso por una unidad de tiempo, que también se realiza por un minuto, y sus valores normales están entre 60 y 100 latidos por minuto. Y la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se presenta en los tejidos y sus valores normales están entre 93 y 100%. A grosso modo, esto es lo que hablamos de signos vitales, de historia clínica. Espero que hayan aprendido y cualquier duda la resolvemos después vía virtual. Un abracito, Dios los bendiga.